todas las iglesias alrededor del mundo. Nos une una misma celebración y por 2000 años la iglesia se ha reunido los domingos, el primer día de la semana, para celebrar un acontecimiento extraordinario. Y ese acontecimiento es que la tumba de Jesús está vacía. Y que tú y yo hemos venido a cantarle a un Dios que está vivo, a un Dios que escucha nuestra oración. Y me emociona pensar en esto porque, ¿sabes? Esto es grandioso. Serviría como una buena terapia venir y cantar y venir y escuchar un mensaje motivador, pero ¿sabes? Eso no cambia la vida. Lo que transforma, lo que cambia la vida es saber que tenemos un Dios que ha resucitado, un Dios que está vivo, que está activo, que es un Dios que puede tomar un lugar en nuestras vidas de manera extraordinaria. Y ¿sabes? Este domingo es un domingo especial. Estaremos celebrando lo que conocemos como la Cena del Señor. Es un memorial muy interesante. Es recordar la muerte del Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección. Y entonces, si no tienes algo como esto y quieres celebrar la Cena del Señor con nosotros, es el momento de que vayas allá atrás. Adri tiene más y lo tengas ahí a la mano, porque más adelante lo vamos a usar. Entonces, si no tienes uno, este es el tiempo para ir, para que vayas y tengas uno ahí contigo. Y en lo que algunas personas van por eso, busca en tu Biblia Mateo 26. Es un pasaje que quiero invitarte a que meditemos en esta mañana. Y sabes, la muerte de Jesús, la muerte de Cristo se vuelve trascendente, se vuelve importante por su propia naturaleza. El pensar en la muerte y resurrección de Jesucristo es un mensaje lleno de esperanza, es un mensaje lleno de poder, es un mensaje que transforma y cambia las vidas de las personas. Y me parece muy interesante que Jesús, cuando instituyó este memorial, cuando invitó a sus discípulos a que le recordaran, que recordaran su muerte, los invitó a que lo hicieran cotidianamente. Y entonces el recordar la muerte de Cristo y su resurrección debiera ser el mejor mensaje predicado que en un púlpito o en una persona pudiera expresar. El saber que tenemos un Dios que ha vencido, y eso debería de traer ánimo, debería de traer energía, debería de traer vida a la vida de cada uno de nosotros. Y es lo que esta mañana me encantaría poder transmitirte, ese poder en medio de la muerte del Señor Jesucristo en favor nuestro. Porque sabes, nuevamente déjame insistir en esto: Jesús invitó a sus discípulos a que recordaran su muerte, porque era un mensaje que trajera gran esperanza. Y no sé cómo llegaste aquí esta mañana, no sé si hay una preocupación en tu corazón, si hay una angustia en ti, si hay algo que esté cargando tu corazón. Estoy convencido que no hay ningún otro mensaje con más victoria, con más esperanza que la muerte del Señor Jesucristo. Porque sabes, la muerte de Jesús representa cómo Él venció el poder de las tinieblas, la muerte, el infierno, cómo el sepulcro fue derrotado y cómo tenemos la oportunidad hoy de adorar a este Dios que nos dio vida. Y entonces déjame llevarte a considerar una actitud detrás de la muerte de Jesús. Esta actitud que Jesús tuvo al entregar su vida, que creo que es una muy buena enseñanza para ti y para mí. Recordar la muerte de Jesús se vuelve importante y es emocionante celebrar y recordar que Jesucristo murió por nosotros, y por lo general el sentimiento es de gratitud. Y eso es muy bueno, estar agradecido y decir: Dios, gracias porque moriste por nosotros. El sentimiento es este sentimiento de amor, sentir el abrazo de Dios al sentir su misericordia, su gracia, que hemos sido aceptados. Es increíble, pero me parece que a veces pasamos por alto que el recordar la muerte de Jesús debería de no solamente despertar gratitud, despertar ese sentimiento de ser amados y acogidos por el Padre, sino que tendría que despertar en ti y en mí una reacción. Y hoy quiero que hablemos un poco acerca de esto, de lo que
La muerte de Cristo debería de hacer reaccionar en tu corazón y en mi corazón, tomando, por ejemplo, la misma actitud de Jesús al entregar su vida. Y por eso estamos ahí en Mateo 26. Si tienes tu Biblia, ahí no voy a revisar todo el capítulo 26 contigo, porque no tendremos el tiempo para leerlo todo, pero déjame te doy el contexto de lo que está pasando. El capítulo 26 es antes de la crucifixión, es una noche antes. El escenario es lo que se llama la última cena. Ese es el escenario, esa es la escena del capítulo 26. Jesús está reunido con sus discípulos alrededor de la mesa. Jesús está ahí con sus discípulos, con ese grupo pequeño, con esos amigos íntimos. Y Jesús, siendo Dios mismo, Él sabe lo que está por venir. Él sabe de la agonía, Él sabe de lo difícil que será enfrentar la cruz. Es una noche antes de que Él irá a morir en esa cruz. Y no sé si te puedes imaginar el corazón de Jesús, lo que está sucediendo en su mente y en su corazón. Piénsalo, por 33 años aproximadamente Jesús ha estado obedeciendo a su Padre. Él ha estado desarrollando un gran ministerio. Y otra vez, como ese Dios encarnado que es, Él sabe del futuro. Y Él sabe que es su última noche con sus amigos, con sus discípulos ahí. Y Él sabe de lo que viene. Y entonces Él está ahí, comienza a ver a sus amigos alrededor de la mesa. Y no sé, me parece que el simple hecho de pensar que uno de sus amigos, Judas, lo va a traicionar esa noche, ya sería algo preocupante, ya sería algo que estaba cargando su corazón. Y en ese contexto de que el Hijo de Dios sabe de lo que viene, está cargando con toda esta tensión de saber lo que va a suceder el día de mañana, lo que viene el siguiente día. Dice la palabra de Dios que ahí el Señor Jesús tomó el pan y lo partió. Y puedes imaginarte a Jesús tomando el pan y explicándole a sus discípulos: este es mi cuerpo. Este pan que tengo en mis manos es como si fuera mi cuerpo, que por ustedes será partido, por ustedes será destruido. Y luego dice que levantó una copa llena de vino. Y entonces Jesús alza la copa y dice: esta copa es el nuevo pacto. Esto representa mi sangre que va a ser derramada por cada uno de ustedes. Y entonces Jesús les está explicando lo que va a vivir el siguiente día y lo que va a suceder. Y entonces, en medio de este contexto, Jesús les dice: hagan esto cada vez que se reúnan, cada vez que se junten. Recuerden mi muerte, recuerden lo que yo hice por ustedes. Y entonces Jesús está ahí explicando este memorial. Luego dice que después de cenar, llevó a sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, que significa literalmente, Getsemaní significa prensa. Es un lugar donde eres molido, donde eres deshecho. Y entonces está ahí en este lugar. Y entonces Jesús llama a sus discípulos para que le acompañen en medio de eso. Y el versículo 38 de Mateo 26 describen todas estas emociones que tiene Jesús. Y entonces Jesús les dice: quédense aquí, a sus discípulos, y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Son palabras extraordinarias, palabras que no se pueden pasar por alto. Jesús está expresando todo lo que siente. Está con sus amigos, los deja ahí en algún lugar, y entonces les explica y les dice: oren conmigo, velen conmigo, porque tengo una tristeza en el alma hasta la muerte. Y déjame hacer un pequeño paréntesis aquí y preguntarte: ¿alguna vez has sentido una angustia así? ¿Alguna vez te has sentido en tu vida con un pesar? Y Jesús obviamente lleva la metáfora a un grado tremendo. Decir: mi alma está al punto de la muerte, me duele mi alma al punto de morir. Y yo te pregunto: ¿alguna vez te has sentido así? En que te sientes tan abrumado por la ansiedad, que te sientes tan cansado, que sientes que los problemas han rebasado tu capacidad. Jesús se sentía de esa manera.
Y era tanta su presión que otro escritor de los evangelios nos dice que Jesús, mientras estaba orando en ese lugar de Getsemaní, literalmente comenzó a sudar sangre. Y esto es algo que nos deja ver toda la angustia que Jesús tenía. Y entonces dice el pasaje ahí en Mateo 26, si lo lees en tu casa, te darás cuenta que Jesús deja a sus discípulos en un lugar y Él avanza un poco más. El versículo 39 dice que unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y en su oración decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Era una oración muy sincera. Y tal vez para ti, para mí no tenga mucho sentido las palabras de Jesús. ¿Qué significa la copa, no? Había tomado una copa en la cena y ¿qué tiene que ver esta copa aquí? Bueno, en los tiempos de Jesús la copa tenía que ver, era conocida por todos, entendían esta frase, el hecho de que la copa significaba un sufrimiento. Y entonces en un sentido la oración de Jesús es: Dios, si es posible que pase de mí este sufrimiento, si hay una oportunidad en que yo no tenga que pasar por esto, que así sea. Y Jesús añade en medio de su oración: pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo que quieres tú. Y Jesús entonces está ahí orando, pensando en todo lo que va a venir. Y sabes, es interesante para mí cómo Jesús está en toda esta agonía, está en todo este tiempo difícil para ver. Y si sigues leyendo, dice la Biblia que Jesús volvió con sus discípulos. Dice que luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro: ¿así que no has podido mantenerte despierto conmigo ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Qué interesante, Jesús está aquí con sus discípulos, los invita a que lo acompañen en oración, les ha abierto su corazón y los discípulos se quedan dormidos. Es así como que: oigan, los necesito que estén conmigo, que me acompañen en esto. Y Jesús va, ora, regresa y los encuentra dormidos. Y entonces es como si Jesús dijera: nomás les di un trabajo, un solo trabajo tenían, velar conmigo, y se quedan dormidos. Pero antes de juzgar muy fuerte a los discípulos, la verdad que a veces se vuelve complicado, ¿no es cierto? Quedarte despierto mientras estás orando. Y no voy a pedir que levantes tu mano, pero piénsalo: ¿cuántas veces te has quedado dormido mientras oras? Algunas veces, ¿no? Ustedes son tan buenos y yo soy el único que se duerme mientras ora. A veces no es tan fácil. Los discípulos los vence el sueño y están dormidos. Y entonces Jesús vuelve a insistir, les dice: por favor, oren conmigo. Pero hay algo que llama mi atención aquí, y esta es una actitud la que quiero resaltar. Me parece muy interesante que, mira, Jesús podía resucitar muertos, podía sanar enfermos, podía calmar tormentas, pero no podía controlar a sus discípulos. Eso parece, ¿no es cierto? Este Jesús que tenía el poder para hacer cosas extraordinarias, como calmar una tormenta, como levantar a alguien desde la muerte y volverle a dar vida, no quería controlar a sus discípulos despiertos ahí. Y Jesús, teniendo el poder para controlar todas las cosas, ¿sabes? Deja que sus discípulos actúen como lo que son. Y entonces esto me parece extraordinario, este Jesús que de alguna manera se dé el control. Y aquí otra vez déjame hacer un pequeño paréntesis para ti y para mí. Y la pregunta es: ¿te gusta tener el control? ¿Qué tanto te gusta tener el control de las cosas? Y tal vez digas: no, yo no tengo ese problema. Yo la verdad soy bien tranquilo. A mí no me gusta tener el control. ¿Sabes? Descubrí que hubo un estudio de una universidad en Estados Unidos que habló acerca de la ilusión del control. Y lo que me llamó la atención es que todas las personas, todas sin excepción, tenemos esta ilusión del control.
este deseo de tratar de controlar todas las cosas. Y todo tiene que ver con el asunto de que tú y yo siempre estamos buscando tener el control de las cosas. Y a veces puede ser muy espiritual y decir, no, el control lo tiene Dios, pastor. Pero no es que tenga el control, soy muy disciplinado, soy muy detallista. Y cubrimos la actitud detrás de eso. No quiero tener el control, soy muy detallista. La verdad es que detrás de eso quieres tener el control y te vuelves muy detallista porque la verdad quieres sentirte seguro cuando tú tienes todo bajo control. Tal vez digas, yo sí dejo que Dios tome el control. Lo único que soy muy servicial, extremadamente servicial, y en el fondo puede ser otra vez no que seas servicial, es que quieres tener el control y te adelantas para organizar las cosas y te adelantas para hacer que las cosas sucedan, no porque eres servicial, sino porque te hace sentir bien que las cosas salgan como tú esperas que salgan. Este estudio habla entonces de esta ilusión de control, y el punto se vuelve sencillo. Dice que cuanto más tratamos de controlar algo, más miedo tenemos de perder el control de eso. Y eso produce una ansiedad en las personas. Entre ese sentimiento que tú y yo podemos tener de controlar las cosas, tenemos más ansiedad, más temor. Y no se habla y no digamos más bien de qué sentimos cuando perdemos el control. Y este estudio dice que las personas tienen un gran temor, o tenemos un gran temor de perder el control. Pero, ¿sabes? Otra vez veo a este Jesús que no quiere controlar. No controla a sus discípulos para que estén despiertos. No quiere controlar la situación de simplemente pasar por alto ese sufrimiento. Y Jesús sigue orando. Y entonces, si sigues leyendo ahí, dice que Jesús volvió a orar. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez. Y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Mira, este Jesús sometiéndose, cediendo el control a su Padre. Otra vez estarías de acuerdo conmigo que si alguien podía detener todo eso, era Jesús. Él tenía el control para hacer eso, pero Jesús decide entregar el control y rendirse a la voluntad de su Padre y enfrentar otra vez ese sufrimiento. ¿Notas esta actitud de Jesús diciendo, la verdad no quiero ir? Si fuera posible, estaría genial que no fuera, pero que se haga tu voluntad. Y es esta actitud de rendición que me parece extraordinaria. Porque, ¿sabes? Hay algo que tú y yo tenemos que recordar. La verdad es que no siempre tú y yo tendremos el control de las cosas. No siempre tú y yo podremos controlar las cosas, pero siempre tú y yo podemos rendirnos. La muerte de Jesús me recuerda que Él sí tenía el poder para controlar todas las cosas y controlar a sus discípulos y controlar la situación y controlar a sus enemigos. Pero Él se rinde. Él no toma el control. Tú y yo no tenemos el control y no siempre podremos controlar las cosas, pero siempre tendremos la oportunidad de rendirnos, de soltar aquello que necesitamos soltar en nuestras vidas y someternos a la voluntad de Dios. Y mira, de esto se trata la vida cristiana. Si tú y yo no nos sometemos a la voluntad de Dios, entonces tienes una religión, tienes un bonito templo para asistir, tienes una buena filosofía de vida, pero no puedes tener una relación con Jesús. La relación con Cristo se da en base en que tú y yo nos rendimos y rendimos nuestra voluntad a Dios. El problema, el asunto es que, ¿sabes? La voluntad de Dios rara veces es fácil. La voluntad de Dios no siempre es fácil, pero te puedo asegurar que la voluntad de Dios siempre será buena. Y mira, Jesús representa esto. En realidad no era nada fácil para Jesús someterse a la voluntad de su Padre. Rendir el control de la situación no era fácil para Él. Jesús sabía lo que venía.
Y Jesús me enseña, y ojalá tú y yo podamos aprender esta verdad, que la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero Jesús se somete a esta voluntad de Dios de ir y sufrir la cruz. No sé si puedas imaginar, si podamos alcanzar siquiera imaginar lo que Jesucristo sufrió cuando lo azotaron en su espalda con estos látigos, con puntas de hierro en el látigo, que literalmente desprendía su carne, desprendía no solamente su piel, sino toda su carne. Y algunos historiadores dicen que cuando usaban esa arma, ese látigo, pues probablemente hasta los órganos de las personas podrían quedar expuestos. Y Jesús está ahí, sufriendo la voluntad de su Padre, y está siendo azotado. Y no solo eso, se está desangrando en ese lugar, al grado que los médicos nos explican cómo Jesús pudo estar consciente todo ese tiempo, y todavía lo obligan a cargar su cruz. Y entonces lo obligan a que lleve su cruz hasta aquel monte llamado de la Calavera o el Gólgota. Y Jesús atiende a todo lo que implicaba aceptar la voluntad de Dios, porque no siempre la voluntad de Dios será fácil. De hecho, me parece que nunca es fácil obedecer y seguir la voluntad de Dios. Y Jesús está ahí y permite que le claven estas estacas en sus manos y en sus pies, y que lo cuelguen desnudo ante una multitud de personas, y expongan ahí a Jesús, y Él es avergonzado, y le escupen y lo maldicen. Y este Jesús, que es inocente, que no merecía estar ahí, está sufriendo todo este castigo solo por obedecer la voluntad de su Padre. Mira, la voluntad de Dios, mi querido amigo, mi querido hermano, nunca será fácil. En medio de nuestro mundo, obedecer a Dios es remar contra corriente. Hacer la voluntad de Dios en tu vida, si estás buscando que sea fácil, estás en el lugar equivocado. Seguir a Jesús y hacer su voluntad no es fácil, mi querido amigo. Pero si es algo bueno, siempre va a ser bueno. Lo interesante es que Jesús, quien tenía el poder para controlar todo eso, sabes, Él opta por rendirse y demostrar que, sabes, efectivamente, cuando Él se rinde, cuando Él se entrega a la voluntad de su Padre, entonces, sabes, Él nos demostró que obedecer, seguir la voluntad del Padre siempre va a ser bueno. Y entonces, sabes, 3 días después de todo ese sufrimiento y de someterse a la voluntad de su Padre, Jesús demostró que hacer la voluntad de Dios siempre será bueno. No sé qué te esté pidiendo Dios, cuál sea la voluntad de Dios para tu vida hoy, pero sabes, sé que no es fácil, pero hoy te puedo asegurar que siempre será bueno. Antes de que hubiera salvación para nosotros, tuvo que haber este sacrificio de Cristo en medio de nuestras vidas. Y todo tuvo que ver con este Jesús que podía tener el control de todo, pero se rindió. Y aquí está la enseñanza para ti y para mí. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que rendir delante de Dios? Otra vez, mira, estar en una iglesia, recordar la muerte de Cristo y dejarlo a un nivel emocional no tendría sentido si no tiene un poder para cambiar y transformar nuestras vidas. Y en la muerte de Cristo Él nos enseña que, sabes, todo se trata de rendirnos a Él. Y la pregunta y la enseñanza para ti y para mí es: ¿qué es lo que estás tratando de controlar en tu vida? ¿Qué es aquello que tienes que soltar? ¿Qué estás tratando de controlar? Que no quieres cederle las riendas a Dios en tu vida. Y tal vez tiene que ver con una relación, tal vez tiene que ver con tu matrimonio, y tú lo quieres controlar y no quieres ceder ese control a Dios. O tal vez tiene que ver con tu salud y no quieres ceder ese aspecto, de decir: Dios, toma el control de mi cuerpo o de esta persona que amas, y quieres tener el control de eso.
O tal vez son tus finanzas y estás tan preocupado y estás teniendo tanto control sobre tu dinero, tu trabajo, tu cuenta en el banco, y es algo que no quieres dejar entrar a Dios en eso, porque no, Dios, esto yo lo controlo, esto es mío. Y tal vez Dios te está diciendo, suelta eso. ¿Qué cosas tenemos que rendirle a Dios? Tal vez es tu futuro y estás tan preocupado de qué van a pasar en los próximos años en tu vida y no sabes hacia dónde van las cosas, y es algo que no quieres soltar y quieres tener el control, y estás afanado en preparar tu futuro y tener el control de lo que va a suceder. Tal vez son tus hijos y quieres tener el control de tus hijos y controlar todo lo que está alrededor de ellos. ¿Qué es lo que Dios te llama a soltar el control? Mira, el problema que tenemos tú y yo es que vivimos en una cultura que nos invita, que nos atrae una y otra vez a tomar el control de todo. ¿Te has dado cuenta de eso? Esa es la invitación de nuestra cultura hoy. Toma el control de tu cuerpo y sigue esta dieta, ¿no es cierto? Toma el control de tu cuerpo y ve a este gimnasio. Y tú toma el control de lo que tú quieras hacer. Toma el control de tus emociones y entonces haz esto y el otro. Toma el control. Toma el control de tu dinero y entonces invierte en esto y el otro. Sé un emprendedor y toma el control de tu trabajo. Y trabaja cuando tú quieras. Y es constante la guerra que está encima de nosotros. Tomar el control de todas las cosas. Pero Jesús nos enseña algo distinto. Y en su muerte Jesús nos enseña que, ¿sabes? No hay mejor cosa que rendirnos, que soltar el control de nuestras vidas. Jesús lo explicó así de sencillo. Él dijo que cuando tú y yo nos aferramos a nuestra vida, ya en Mateo 10:39, Él dijo que si te aferras a la vida, la vas a perder. Dice, y el que se aferra a su vida finalmente la perderá. El mensaje de Jesús una y otra vez es rendirnos. Y el punto es que, ¿sabes? En mi vida me doy cuenta que la rendición no es un evento, no es algo que solamente una vez llegas y sí, Dios, te rindo mis finanzas, sí, Dios, te rindo mi matrimonio, sí, Dios, me rindo a ti en el control de mis hijos. Es algo que tú y yo tenemos que hacer a diario. Y otra vez, por eso para mí tiene sentido que Jesús nos invite a recordar su muerte. Esta representación de entrega, esta representación de entrega total a Él. Porque déjame decirte algo, nuestro Dios puede hacer mucho más con nuestra rendición que con nuestro control. Déjame repetirlo. Dios puede hacer mucho más en tu vida cuando te rindes que cuando quieres tener el control de algo. Esto va en contra de esta idea de hay que ayudarle a Dios, échale la manita a Dios. Dios hace mucho más con una persona rendida que con alguien que quiere tener el control. No siempre tú y yo tendremos la oportunidad de controlar, pero el punto de la muerte de Jesús tiene que ver con la entrega. Y en lo que los músicos pasan, quiero invitarte a que prepares los elementos para la cena. ¿Sabes cuando Jesús se rindió ante la cruz? Cuando Jesús rindió su voluntad a su Padre y se entregó a esta muerte tremenda, cuando Jesús decidió no tomar el control y se entregó, ganó algo extraordinario para ti y para mí. Sabes, en realidad lo que Jesús ganó cuando rindió su voluntad fue que, sabes, en la cruz Dios ganó el control de nuestra eternidad. Y eso es grandioso, ¿no te parece? Este Jesús que se rinde su voluntad y gana, toma el control de nuestra eternidad, porque dice que todo aquel que cree en Él, todo el que cree en Él, dice, será salvo, tiene vida eterna. Y Jesús, al rendirse, al entregar su vida, Dios toma el control en aquella cruz de nuestro pecado.
Y Jesús vence el pecado. Y ahora tú y yo podemos ser libres del poder del pecado en nuestras vidas. En aquella cruz, ¿sabes? A través de la rendición de Jesús, Dios toma el control de nuestras vidas diarias. El apóstol Pablo lo dijo así. Pablo decía de sí mismo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Entonces quiero invitarte a que ahí en tu lugar, mientras escuchas este canto, hables con Dios. Recordar su muerte tiene que ver con esta actitud de entrega. Y entonces, mientras escuchas este canto, por favor, piensa en qué es lo que tú y yo tenemos que entregarle a Dios. Él lo entregó todo por ti y por mí. ¿Qué es lo que tú y yo tendríamos que entregarle hoy? Si hay un pecado que tengas que confesar y tienes que entregar ese pecado a Dios y decir: Dios, perdóname, hazlo ahora. Si es el control de un área de tu vida, hazlo y entrégalo. O tal vez se trata de toda tu vida entera. Nunca le has entregado tu vida a Cristo y hoy el Espíritu Santo habla a tu corazón y necesitas entregar tu vida a Cristo. Entonces, escucha este canto y mientras lo escuchamos, habla con Dios. Dice el versículo 26 que mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Comamos. Versículo 27 dice que después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Bebamos. Sigue diciendo que Jesús les explicó a sus discípulos y les dijo: yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vida hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Esto es grandioso, esta promesa de Dios de que un día estaremos con Él por la eternidad. Dice: luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos y allí Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. ¿Sabes? La muerte de Jesús no terminó ahí. Jesús le recordó a sus discípulos que habría una enorme esperanza, una esperanza fiel de que un día este evento, este memorial, lo tendríamos con Él. No sé a ti, pero a mí me emociona pensar ese día en la eternidad, cuando junto con Él recordemos su sacrificio. Él les dijo a sus discípulos que iba a resucitar, pero después de que yo haya resucitado, les dice: iré delante de ustedes a Galilea. Él resucitó, se levantó. Lo que le prometió a sus discípulos se hizo real. Y sabes, la promesa de Jesús es que Él volverá un día, y espero no muy lejano. El Señor volverá, va a volver. Vendrá por su iglesia, por aquellos que le aman y le sirven, y ese día será grandioso. Sabes, la muerte de Jesús debiera movernos a una entrega total a Él. Y espero que al iniciar esta semana con este recordatorio de lo que Jesús hizo por ti y por mí, podamos vivir el resto de estos días. Él lo entregó todo por ti. ¿Por qué podríamos retener algo
¿Por qué no soltar el control de nuestras vidas? ¿Por qué no entregarle nuestra vida entera al que lo entregó todo? Y sabes, es un mensaje de gran esperanza y alegría, porque un día todo esto terminará y estaremos con Él para siempre.